Amén. Bueno, muy bien, gracias entonces, hermana Marianela, por la invitación. Espero serles de utilidad en lo que les he de proporcionar ahora y la próxima semana. Como les decía, esto es un tema que es bastante extenso, entonces tratar de comprimirlo en una sola clase sería infructuoso tanto para mí como expositor, así como para ustedes como oyentes. Bueno, entonces les saluda a su servidor, Andrés Martín Arrizaga, acá desde Temuco, Chile, agradeciendo la invitación de damas de la Iglesia Luterana Cristo de Latinoamérica. Ujú. El tema, como lo dice ahí, la Biblia y su traducción al castellano. Un tema que es muy escabroso, que ha dado para unir, así como para separar, literal y metafóricamente. Hay iglesias que se han separado en Latinoamérica por decidir cuál iglesia utilizar, no iglesia, sino cuál traducción bíblica utilizar y cuál no. Hay otras que han decidido solamente desde un principio utilizar una sola traducción bíblica en particular, mientras que deploran otras. Insisto, eso en buena medida eso es un tema que es bastante complejo de tratar. Pero bueno, primero demos una mirada a lo que es la historia de la traducción bíblica en general. Si bien no fue la primera traducción bíblica que existió, o sea, entiéndase del hebreo y del griego, la primera traducción moderna fue la realizada por Martin Luther entre 1521 a 1530 y publicada completa recién o sea, en 1532. Esta es lo que comenzó Lutero en su famoso trabajo ahí en el castillo de Wartburg, y que finalizó, como les digo, en 1530. O sea, eso nos muestra de inmediato que no fue un trabajo improvisado. A veces se trata de hacer creer que como Lutero tradujo todo el Nuevo Testamento y los Salmos en el castillo en un periodo de 9 meses, fue un trabajo, digamos, apurado, a la rápida. No, no, no. E insisto, este trabajo continuó revisándose hasta 1530. O sea, es cierto, la base del trabajo es lo que hizo ahí en el castillo, ¿no? Eso sin duda, pero se continuó revisando ese trabajo por el mismo Martín Lutero. Y bueno, en la vida de Lutero tuvo 35 reimpresiones, lo cual para esa época, recordemos, Lutero murió el 18 de febrero de 1546. Eso se podrán imaginar que un libro de 1000 páginas hoy en día, o sea, una Biblia hoy trae 1000 páginas. Entonces, imagínense reimprimir un libro, un tamaño libro en aquella época. O sea, hasta conseguir el papel, conseguir la tinta de por sí era toda una odisea. Imagínense entonces que haya tenido desde el 1532 hasta 1546 35 reimpresiones y en un país no tan millonario como lo era Inglaterra o Francia, por ejemplo, es realmente algo muy meritorio. A su vez, como meritorio es el hecho de que esta traducción bíblica dio origen al idioma alemán moderno. O sea, si bien Lutero tomó para su obra el alemán que él hablaba, el dialecto alemán de Sajonia, de Sachsen, pero él se encontraba con el problema de que habían, o existen, mejor dicho, muchos dialectos del alemán, cientos. Entonces, la única manera que él tuvo para entregar la Biblia a su pueblo era creando literalmente, no, un nuevo idioma. O sea, tomó como base el alemán de Sajonia, pero todo lo demás es trabajo netamente de él. Entonces, perfectamente, sin equivocarse ni que se nos pueda tildar de que estamos alabando a Lutero como fanáticos religiosos, el idioma alemán moderno, insisto, tuvo su partida con la traducción bíblica de Lutero al alemán. No, no existe otra posibilidad, insisto, o sea, podrá ser el ateo más fervoroso del mundo, pero no puedes negar una realidad tan obvia, tan evidente como la que les estoy comentando. Después, para nuestro gran privilegio y bendición hispanoparlantes, el siguiente trabajo de traducción fue el de Casiodoro de Reina al castellano.
que esa traducción bíblica fue impresa en 1569. Creo y que a su vez ese trabajo fue revisado por Cipriano de Valera. Como la traducción bíblica que más conocemos seguramente no es la Reina Valera, la gente piensa que más o menos Reina se sentó en el mismo escritorio con Valera a traducir un versículo tras otro. No. De hecho, no estoy seguro si es que acaso se conocieron entre ambos. Simplemente uno cotejó el trabajo del otro. O sea, si Valera el trabajo de Reina. Eh, y en ese aspecto hay que reconocer que ambos hicieron un trabajo muy, muy erudito y muy abnegado. Después de todo, recordemos, Lutero después, cierto, él fue perseguido, no tuvo días muy simpáticos con el Vaticano persiguiéndolo, pero la situación para Casiodoro de Reina y para Cipriano de Valera era peor aún. O sea, después de todo, ellos estaban en eran españoles. O sea, y precisamente la Inquisición más fervorosa y la más dura, y la más tristemente efectiva fue precisamente dicha Inquisición. O sea, en realidad podemos considerar que Casiodoro de Reina y Valera hayan hecho este trabajo y no hayan terminado ejecutados, es realmente un verdadero milagro. Literalmente Dios obró en estas personas y ahí viene Catherine, no sé quién es, pero bueno, eh, que no, insisto, que hayan logrado traducir esto con ninguna ayuda, ninguna. O sea, no hubo ninguna persona de prominencia que les ayudara económicamente en documentos, nada. O sea, tuvieron que irse al exilio para que, en el caso de Reina, para que su traducción fuera impresa. O sea, por paradójico que resulte, la Biblia de 1569 fue impresa en Frankfurt, Alemania. ¿Por qué? Porque para nuestro gran honor, Casiodoro de Reina se convirtió al luteranismo eh, y vivió todos sus últimos años en Frankfurt, allá en Alemania. De hecho, él siguió siendo, incluso no solo era luterano, terminó siendo básicamente lo que nosotros hoy en día llamaríamos un predicador y callejero. Se sabe que hasta el último de sus días, él predicaba en la calle a viva voz. O sea, fue un devoto luterano. Y de ahí viene un comité de traducción que, claro, a diferencia de los anteriores, tanto lo de Lutero como de Reina y de Valera, la traducción al inglés del comité que dio lugar a la King James Version. Eso finalizó, o sea, el rey, se llama King James, como lo dice su nombre, ¿no? Por el rey James, rey Jaime I, o Santiago I, le dicen algunos, Jacobo, no sé, tiene tantas traducciones la palabra James, eh, pero él dio la orden que él quería tenía una idea más o menos parecida a la de Lutero respecto de la Biblia, o sea, quería que su pueblo tuviera una Biblia para uso común, una Biblia para el uso normal de la gente. O sea, y que hubiera, digamos, porque las traducciones bíblicas que habían eran muy antiguas, con un inglés en desuso, entonces lo que el rey James quería era eso, básicamente la misma idea que Lutero, una traducción para el común de la gente. Si bien hoy en día, claro, el inglés que ustedes pueden encontrar en la King James Version es un inglés, obviamente, como se dice, shakespeareano, un inglés muy antiguo, pero era el inglés cotidiano de la gente de Inglaterra. Entonces, el año 1604, el rey dio orden a sus teólogos y lingüistas de la Universidad de Oxford para que tradujeran este texto. Trabajo que finalizó en 1611. También fue un trabajo, insisto, muy erudito, muy dedicado y que finalmente al año, creo que salió impreso de inmediato. eh, Después de todo, claro, ahí está la gran diferencia, ¿no? O sea, aquí este comité trabajó no solo con la ayuda, sino con la orden del rey, por lo tanto tenían el apoyo económico, incluso militar, digamos, no tenían el temor a la hoguera
que sí tenían Lutero, que sí tenían Reina y que sí tenían Valera. Entonces, digamos, en un sentido netamente humano, fue un trabajo mucho más fácil de llevar a cabo, lo cual no quiere decir que no haya sido un trabajo muy, muy erudito también, pero sin duda fue un trabajo mucho más cómodo que el que tuvieron los otros tres traductores que hemos mencionado. Y solo como una acotación, ha sido la Biblia sin lugar a dudas, o sea, negarlo, si bien vamos a encontrarnos con gente abyecta que trata de negarlo, el principal libro en impulsar la alfabetización y difusión literaria en el mundo occidental. Eso no, insisto, no es algo que amerite, a mi opinión, ni siquiera mayores discusiones, mayor debate. O sea, si alguien, un colega, profesor, eventualmente me dice que eso es, no es así, yo la verdad no, como dirían, doy vuelta a la página, ok, usted piense lo que quiera, porque pensar lo contrario no tiene sentido alguno. O sea, no hay otra opción. La Biblia ha sido el principal libro que ha impulsado la alfabetización en el mundo occidental, incluso en el castellano, pese a que no somos una lengua utilizada por el mundo protestante, o digamos de origen protestante. En fin, bueno, a ver, aquí se ven las fotos, eso espero. La verdad que preferí escanear fotos de Biblias mías para que esto sea un poco más real. Podría haber sacado fotos de las primeras que existen, pero la que ven a su mano izquierda es la edición número 577 de la Luther Bible. Como ven, al igual que la otra, está en alemán gótico, de letra gótica, impresa en 1862. De todas las Biblias completas que tengo, esta es la más antigua. Alemania como país ni siquiera existía en aquella época. El imperio alemán recién llegó a existir 9 años después, el 18 de enero de 1871. Y la que ven a su mano derecha también es la misma. Ya se le había hecho una revisión en 1914 porque este texto que ven ahí fue impreso en 1939, el año en que se inició la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la persona que me la regaló, ambas obviamente son regalos, no es que yo las haya conseguido, ¿no? Eh, la persona que me la regaló, él fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. Si bien falleció, un pastor luterano, Niels Körner, fue pastor acá en Chile muchos años, y él, de hecho, esa Biblia la mantuvo durante todo el frente, el tiempo en que estuvo en el frente de combate, en Normandía, en Francia. Eh, como en 1862 y 1939. Y aquí, a su vez, traje dos fotos distintas alguna King James. La que ven en la izquierda, esa fue impresa, como dice ahí, en 1873. En Nueva York, y en la otra también es suya, obviamente es una edición muy, o sea, más moderna, creo que me la habré comprado hace unos 10 años aproximadamente. A diferencia de, por ejemplo, lo que ha pasado con la Luther Bible o la Reina Valera, la King James no ha sufrido ninguna, no reparación, ninguna revisión, ninguna. O sea, de hecho, los que siguen la King James no lo aceptarían jamás. Un grupo trató de hacer una hace unos 25 años aproximadamente, llamada la New King James Version. Pero no, fue un absoluto fracaso, no, nadie la quiso tomar en cuenta, por ahí está solamente como objeto de estantería o como objeto de colección, como es el caso. Yo tengo una y precisamente lo que más le sorprendió a la persona que me la compró en Estados Unidos era para qué quería tener una King James Version. Y claro, no era algo bastante, debo reconocer que era algo bastante extraño, ¿no? Bueno, y antes de entrar a lo que es la traducción propiamente tal, está el escabroso tema del origen del texto. Obviamente, bien sabemos, la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, respecto del texto hebreo, las diferencias y las polémicas no son muy grandes ni relevantes tampoco. Normalmente yo creo que las diferencias que se pueden dar son más en las traducciones, pero no en el origen del texto. Eh,
Pero las severas diferencias, y cuando digo severas no es una exageración, se dan en el Nuevo Testamento, el cual tiene básicamente dos bases textuales distintas. O sea, me refiero a dos textos griegos, que recuerden que en ese idioma fue escrito el, eh, el Nuevo Testamento. El Textus Receptus, ese es el editado originalmente por Erasmo de Rotterdam y revisado posteriormente por Stephanus y Scribner. Eh, ¿Qué es actualmente solamente difundido por la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es una sociedad bíblica muy pequeña, no tiene mucho alcance? Eh, pero aún así, ese texto, ese documento, es el que dio lugar a la Luther Bible, a la Reina Valera originalmente, la King James Version, la versión moderna, etcétera. O sea, no es, digamos, un texto que podría decirse que no ha servido de nada. No, al contrario. Insisto, todas las traducciones originales, en portugués también, con la Almeida, partieron precisamente eh, con el Textus Receptus. Antes de... dame un segundo. Y la otra base textual es el texto Nestle Aland, o tal vez, si alguna vez lo escuchan mencionar, se habla del texto crítico, recopilado originalmente por Eberhard Nestle y Kurt Aland, que a su vez tuvieron como base el texto griego recopilado por yo lo llamo intrincados personajes llamados Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort. Intrincados, digamos que es ser un poco generoso, porque la verdad que no sé, esta gente era una suerte de Indiana Jones, Westcott y Hort, me refiero, una suerte de Indiana Jones, pero el texto bíblico. O sea, buscaban más textos bíblicos antiguos por un tema más bien arqueológico, y también eran muy dados a la hechicería o a creer en la hechicería, en la magia en el sentido negativo del término. Por eso, como les digo, son personajes bastante indignos de imitar, de seguir en su pensamiento, de ninguna manera. O sea, la verdad me sorprende que personas con sus ideas hayan querido tener el texto bíblico. Y bueno, y más aún, lamentablemente ninguno de los cuatro teólogos que acabo de mencionar creían en la infalibilidad de la escritura ni en la resurrección corporal de Cristo. Ahí mencionó otras, pero se me viene a la mente también. Tampoco creían en la literalidad del texto del Nuevo Testamento, o sea, por ejemplo, sobre el nacimiento virginal de Cristo, tampoco en los milagros literales de Cristo, especialmente en la multiplicación de los panes y los peces. Creo que ellos siempre se iban por la cosa netamente, comillas, espiritual. O sea, por ejemplo, típica manera de desacreditar supuestamente los milagros es cuando le dicen en la multiplicación de los panes y los peces, no es que Jesús haya hecho eso literalmente, sino que es una muestra de cómo Jesús movió a la generosidad y la gente entonces llevó sus panes y peces y con eso consiguieron tamaña cantidad de comida. No, para esta gente que niega esas cosas, no es que tengan la certeza de que esto no haya sucedido, sino que no les importa en realidad. O sea, pero lo cual en todo caso, ese argumento es bastante poco lógico, porque se imaginan de dónde iban a sacar en tan poco tiempo panes para miles de personas, peces para miles de personas. O sea, como para que fuera verdad que lo que pasó ahí fue la generosidad de la gente y no la multiplicación milagrosa. O sea, ese es un argumento que, en mi opinión, se cae por sí mismo. O sea, no hay manera en que la gente en aquella época, o que, como si la gente hubiera tenido hornos al por mayor en Jerusalén o a un costado del mar de Galilea, para poder cocer panes y peces. O sea, insisto, trata de dársele como una explicación, comillas, lógica, pero resulta que finalmente no es más que una excusa para negar literalmente lo que dice el texto. Actualmente circula la sexta edición de este texto, el Nestle Aland, y la 18ª del aparato crítico. Insisto, esto por cierto es una cuestión que
a ver, para algunos es fundamental, necesaria, buena, para otros nos resulta malo. Eso, para serle franco, en primer lugar, no les voy a decir que vamos a perder la salvación por aceptar una postura u otra, pero yo soy seguidor del Tectus Receptus, eso no lo niego, todos los que me conocen algo saben que lo sigo. Pero el aparato crítico, a ver, déjenme buscar. Ya. ¿Ven ahí la imagen? ¿Ven que está capítulo 1, versículo 2 hasta el 10? El Sí, aparato sí. crítico es todo lo que está ahí abajo donde estoy moviendo el mouse. Ah, Pero a mi opinión eso es solamente aportar confusión. O sea, imagínense que yo les estuviera dando esta charla y les digo, ok, la postura es 1, 2, 3 y 4. Pero mientras tanto les estoy diciendo leyendo abajo, sí, pero también podría ser 5, 6, 7 y 8. Entonces, oh, ¿con qué nos quedamos? ¿Con lo que está acá arriba o con lo que está acá abajo? Que son las variantes textuales. O sea, como que a mi opinión, insisto, incluso probablemente gente de nuestra iglesia va a estar en desacuerdo conmigo, una cosa desautoriza a la otra, para serle franco. Insisto, esa es mi humilde opinión al respecto. No digo, o sea, las diferencias entre el Tectus Receptus y el Nestle Aland no es que sean así diametralmente grandes, no, para nada. De hecho, yo creo que eh, las diferencias se dan al momento de traducir. Claro, hay versículos que el Nestle Aland menciona y el Tectus Receptus, no, al revés, que el Nestle Aland no menciona y ah, ahí viene entrando alguien, y el texto Receptus los menciona igual, como ahí hay algunos cuantos ejemplos que mencionaremos después. Pero como les digo, de este texto, por ejemplo, este es el capítulo 1 de Mateo. Cata Mateion, Biblios, Evangelion, Jesus Christus, Saint Daphis, Saint Abraham. Eh, insisto, eso es para un ejemplo. Ese es un ejemplo del Tectus Receptus. Eh, que como les digo, de este texto es donde se utilizó Lutero para traducir su Biblia. Porque no elegí esta página primera de Juan simplemente de manera azarosa, sino que aquí precisamente, no sé si alcanzan a ver con el mouse donde lo estoy moviendo, está el, conflictivo versículo llamado coma Juanina o primera de Juan 5:7, que en las traducciones tradicionales dice, porque tres son los que dan tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero en otros textos, como el Nestlé Aland, ese versículo se omite, o se dice que ese versículo es posterior, que habría sido agregado. Insisto, sé que es un tema muy escabroso de analizar, de discutir, insisto, o incluso debatirlo con mis oponentes de opinión, creo que casi es una pérdida de tiempo. Eh, Pastor, perdón, ese versículo precisamente lo omiten los testigos de Jehová y en muchas versiones no está precisamente, o sea, uno, por decir algo, tiene la libra en paralelo, ¿no? Primera de Juan 5:7, la pones en paralelo y en varias versiones no aparece. en efecto, sí, precisamente. O sea, en el caso de la Reina Valera, lo siguió manteniendo hasta la Reina Valera 60. De ahí se hizo la Reina Valera 95, que duró muy poco. eh, pero ahí ya lo sacaron. Y después se hizo la Reina Valera contemporánea, que sí, hasta donde recuerdo, también la omitió. Pero bueno, Pastor, y otros que omiten también son, por ejemplo, en Marcos 16:15, algo así, solamente el es que no es último versículo, el solamente último uno. capítulo Ahí tengo una y lista bastante varios. extensa, que eso creo, no sé si lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero tengo una lista bastante de versículos conflictivos que lamentablemente han sido omitidos por algunas traducciones más modernas.
Sería muy bueno. Bueno, Gracias. ahí tienen, por ser una imagen de la Biblia hebraica stuttgartensia. O sea, de aquí es donde se traducen los antiguos testamentos al castellano o a la lengua que quieran. Ahí, como pueden ver, está Génesis 1. Elegí eh, simplemente por ser el más conocido, Génesis 1. Pero como les decía, en el caso del Antiguo Testamento, el conflicto no es tanto como en el Nuevo. En realidad, cuando se trata de traducciones bíblicas, los verdaderos conflictos se dan netamente en el Nuevo Testamento. Bueno, eh, y bueno, ¿cuáles textos han venido como fruto de la Nestlealand? La NBI, o llamada Nueva Versión Internacional, la nueva traducción viviente, que salió hace unos 10 años y que está tomando mucha fuerza. Una que es más antigua, La Diosa habla hoy, muy utilizada en el mundo ecuménico. Otra traducción que se llama La Palabra y la Biblia de las Américas. Algunos dicen que la Biblia de las Américas es como la más parecida a la Reina Valera 1960, que es la que obviamente conocemos todos nosotros. Bueno, al respecto, hay tres maneras de traducir para cualquier texto. Uno, la equivalencia formal. Dos, la equivalencia dinámica y la paráfrasis. Como lo dice ahí, traducir es un trabajo muy complejo, pues aunque se conozca muy bien el idioma involucrado, los idiomas son muy distintos entre sí. El ejemplo que pueden ver ahí, I love you, my lord. Todo el mundo lo va a traducir siempre como la frase que está a un costado, te amo, señor. Pero ¿significa eso, I love you, my lord? Te amo, No, Señor. significa yo, amor, tú, mi señor. Exacto. Eso le iba a decir. Porque En está el varias veces. fondo, ahí lo que se está, porque, a ver, la equivalencia formal es donde se traduce, pero lo más pegado a lo que quiso escribir, a lo que escribió el autor original. Vuelve y me soplo. Insisto, en la lengua, en el texto que ustedes quieran, no solo la Biblia. En la equivalencia dinámica, como lo dice la palabra, usted no solo está traduciendo, sino que también buscando un dinamismo, acomodar un poco el lenguaje. Pero a opinión de vuestro servidor, es muy complejo acomodar lenguajes, porque corres el riesgo de que finalmente lo que termines traduciendo sea más el reflejo del traductor que de lo que escribió originalmente el autor. O sea, por ejemplo, eh, muchos critican, por ejemplo, la Reina Valera 909, la Reina Valera 60 incluso, y dicen que por la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional son superiores porque son más fáciles de entender, que tienen un castellano más moderno, lo cual, por cierto, es verdad. Pero, díganme, ¿qué es lo que nos tiene que importar al momento de traducir y de estudiar? ¿Lo que quiso decir Pablo o la mejor manera en que la puedo entender yo? Lo que quiso decir Pablo. O sea, claro, Pablo por dar un ejemplo Es solamente. correcto. O sea, Exacto. tal vez a las iglesias liberales, modernas, puede que el otro sentido, digamos, les guste más, les acomode más, pero bueno, a nosotros, insisto, obviamente, como estamos claros, nos interesa lo que quiso decir Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, etcétera. No, independiente de si eso no significa tener que hacer un esfuerzo lingüístico un poco más grande para poder entender el texto. Y aún así, seamos sinceros, una persona por mucho, o sea, me parecería muy mal que una persona me diga, me estoy acercando a la Biblia, pero porque no entiendo el vocabulario de tal o cual versículo, entonces me voy a alejar de ella. O sea, eso hablaría muy mal de la fe de esa persona. O sea, insisto, como que sería, o sea, no digo que no haya que buscar una equivalencia, porque ningún idioma tiene una traducción palabra a palabra respecto de una palabra con otra. No hay ningún idioma que tenga la misma cantidad de palabras que otro, la misma cantidad de conjugaciones verbales. Solo para dar un ejemplo como el que está aquí. Eh,
por ejemplo, para un alemán es mucho más fácil traducir el Nuevo Testamento que para a un hispanoparlante. Así como para un hispanoparlante es mucho más fácil traducir el Nuevo Testamento que un angloparlante. ¿Por qué? Porque el alemán es un idioma gigantesco comparado con el castellano, así como el castellano es un idioma gigantesco comparado con el inglés. Siempre, no sé si probablemente en la escuela lo escucharon alguna vez, que siempre se dice que para nosotros es más fácil aprender a hablar inglés que para un anglosajón aprender a hablar castellano, por ser un idioma mucho más amplio. Y finalmente la paráfrasis, en donde uno más que traducir la palabra por palabra, lo que busca transmitirse es la idea central, que en el caso del castellano, o sea, obviamente eso yo lo desecharía totalmente para traducir la Biblia, eh, por razones que creo han quedado claras. Pero obviamente lo que tiene que importar, más que lo que podría ser, o sea, se perdería el sentido real del término. Por ejemplo, o incluso relacionado con la equivalencia dinámica. Eh, por ejemplo, con la cantidad de cambios que tiene el lenguaje, más para colmo. O sea, y no podríamos decir que el lenguaje ha evolucionado, sino precisamente todo lo contrario. Entonces, sí, porque si nos quedáramos con el tema de, ok, la idea es que la gente joven entienda. Ya, ok, genial. Pero entonces va a llegar el día en donde en Génesis vamos a traducir, en vez de decir, y vio Dios que era bueno, en gran manera, entonces vamos a traducir, y vio Dios que era muy bacán, que era bacano, que era, o no sé, si vamos a Venezuela, era muy Por los chévere. muchos sinónimos, por los Entonces, sinónimos. claro, o sea, o sea, piénsenlo así, más aún nosotros, que tenemos un lenguaje, un idioma, el castellano, tan riquísimo, tratar de muñequearlo, minimizarlo eh, insisto, porque hay traducciones que realmente llegan, les he ojeado, las he estudiado un poco, que llegan, no sé, a ser apabullante la cantidad de acomodos que le hacen, además de triste, por cierto. Bueno, antes también, respecto de las Biblias en inglés, la más usada y tradicional, como les decía, es la King James Version de 1611. Y al igual como pasa con la Reina Valera, sus detractores la desechan por su lenguaje antiguo y poco cercano a los jóvenes modernos, pero no porque la consideren necesariamente una traducción mala. Eso es algo bastante decidor. O sea, se le critica su estilo, pero no su calidad. Y no sé ustedes, pero yo prefiero quedarme con la calidad que con el estilo. O sea, la forma es lo de menos. Las otras más usadas son la American Standard Version, la English Standard Version, la New International Version, la Holman Christian Standard Version, etc. Curiosamente, la American Bible Society, o la Sociedad Bíblica Americana, fue cofundada por el sexto presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, una persona muy digna de admirar. Fue un gran presidente, fue el primer presidente de Estados Unidos en hablar, por ejemplo, en contra de la esclavitud. Incluso amenazó con guerra civil y con liberar a los esclavos si es que los estados del sur de Estados Unidos, algo parecido a lo que le sucedió a Lincoln. eh, digamos, se declaraban en rebeldía y bueno, gracias a esa amenaza fue que no hubo guerra civil. Pero lamentablemente el doctor Adams, si bien él era un devoto religioso, estaba lejos de pero él pertenecía a la iglesia unitaria, o sea, evangélicos que eran de corte bautista principalmente, pero que no creían en la Trinidad. Entonces, por un lado, claro, o sea, excelente, qué bueno que haya sido un gran político, un gran hombre, digno de admirar en muchos aspectos, pero sin duda no era un hombre que pudiéramos catalogar de sana doctrina, ni mucho menos, ni nada parecido. Insisto, ya el solo hecho de que no crea en la Trinidad, claro, él desde otros puntos de vista, por ejemplo, yo mismo tengo un libro que se llama Letters from John Quincy Adams to his
To His Sons, donde él le escribe cartas, donde recopilaron todas las cartas que él le escribía relacionadas con el estudio bíblico a sus hijos. Cartas preciosas, pero lamentablemente ese precioso estudio bíblico que él hacía no fue lo suficientemente precioso para que aceptara una doctrina tan fundamental para todo creyente cristiano como es la Trinidad. Insisto, alguien muy interesante de conocer, yo lo admiro mucho, lo conozco mucho, su historia, su vida, lo he estudiado bastante, pero lamentablemente, insisto, tenía ese gran bache, o gigantesco. Entonces ya, digamos, la American Bible Society partió mal, que hoy en día está peor, de hecho. Eso es lo que nosotros en nuestros países, acá en Latinoamérica, conocemos como las Sociedades Bíblicas Unidas, una institución que lamentablemente se ha apartado totalmente de los principios bíblicos. Ustedes pueden encontrar acá mismo, yo vivo a no más de 50 metros de la oficina de la Sociedad Bíblica en mi ciudad, y ahí tienen, tienen traducciones católicas a pedir de boca, con Biblias, con libros deuterocanónicos. O sea, imagínense lo paradójico, con todo lo que nos costó acá en Latinoamérica que el mundo evangélico o el mundo no católico fuera aceptado, y resulta que en la Sociedad Bíblica Americana, con todo lo que, perdón, la Sociedad Bíblica Chilena, con todo lo que costó, especialmente ya cerca donde vive nuestra hermana Marianela, que permitieran que en el siglo XIX llegaran las Biblias, y resulta que tienen allá Biblias que traen la firma y la autorización de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. O sea, es una institución abiertamente ecumenista ¿La que CEPAL? realmente... ¿Perdón? ¿La CEPAL? No, no, bueno, sí, la CEPAL de todas maneras, pero me refiero a que la Sociedad Bíblica Unida, lamentablemente aliada con la Conferencia Episcopal Latinoamericana. O sea, no es algo, digamos, no es una alianza muy feliz, por decirlo de alguna manera. Entonces, como dicen por ahí, cuando algo comienza mal, suele terminar peor. No, ese tipo de cosas. De hecho, les mencioné que el Tectus Receptus era solamente distribuido por la Sociedad Bíblica Trinitaria, que fue fundada en Londres en 1853, si mal no recuerdo. Yo adhiero a la Sociedad Bíblica Trinitaria, por cierto, pero precisamente se llama Trinitaria, no porque simplemente a recordar que son trinitarios, sino porque eh, ellos se salieron de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, que es lo que hoy conocemos como Sociedad Bíblica Unida, precisamente porque se estaba permitiendo que hubiera mucha gente miembro de la Iglesia Unitaria, entre esos John Quincy Adams y sus seguidores. Ya, porque si no, estaríamos cayendo en el error del fin justifica el fin justifica los medios, perdón. Ok, queremos distribuir la Biblia, ok, no importa si sea con un unitario, con un arriano, con un católico, con un evangélico. O sea, estamos hablando con gente que lamentablemente, desde un punto de vista de la sana doctrina, puede ser catalogado como hereje. O sea, podemos entender que hay diferencias que no son tan radicales eh, como respecto de algunas doctrinas, pero sin duda, si hay una ¿cómo decirlo? Una doctrina que no puede ser omitida para cualquier persona que se diga ser cristiana, es precisamente la doctrina de la Trinidad. ¿O nos atreveríamos acaso a tildar de cristiano verdaderamente a alguien que no crea en la Trinidad? No. De ninguna manera. Entonces, claro, precisamente como pasó esto, en Londres, los que fundaron la Sociedad Bíblica Trinitaria pusieron la palabra en su nombre, la palabra trinitaria en su nombre, para enfatizar que cualquier miembro de la Sociedad Bíblica tenía no solamente que ser evangélico, seguramente, presumo, no estoy seguro, la mayoría eran presbiterianos, eh, uno que otro bautista probablemente, pero que tenían que ser expresamente trinitarios. Y por eso el nombre que mantiene la Sociedad Bíblica Trinitaria hasta el día de hoy. No sé Oye, si Andrés, tienen alguna pregunta. Sí. sí,
A propósito de las traducciones y que has nombrado una serie de versiones, ¿tú tienes una idea de cuántas traducciones de la Biblia se ha realizado? ¿Tienes esa información? ¿Has leído algo? Me atrevería a decir que nadie tiene esa información, de hecho. Ya. En castellano, para no ir tan lejos, deben, a ver, yo solo, como parte de mi colección, debo tener unas 70, contando 70. hasta la última diferente, digamos. Eh, pero sin duda que hay más, o sea, hay algunas que no me las he podido comprar por lo caras que son, pero otras que ya dejaron de circular. O sea, como te digo, contando hasta la última, que yo así se me venga a la mente entre católicas y evangélicas, yo creo que hay unas 70. Y a propósito de las católicas, ¿qué opinas tú de las traducciones que has revisado, has visto de la Iglesia Católica o que Eh, provengan de esa doctrina? bueno, obviamente no podemos compartir con ellos el hecho de que incluyan los libros deuterocanónicos o los apócrifos del Antiguo Testamento, evidentemente que no. Pero como trabajos de traducción, son muy trabajos en general muy eruditos. O sea, de ninguna manera, hermanos, les llamaría a subestimar el nivel de erudición que pueda tener un sacerdote católico, un biblista católico. Es más, me atrevería a decir que la mejor traducción bíblica que circula en castellano en el día de hoy es católica. ¿Y esa Eh, cuál es? la Nácar Colunga. O sea, no, Nácar. sí, tal como suena, Nácar Colunga, dos palabras. Cuesta mucho conseguirla. Mira, tú, Marianela, que manejas dinero chileno, cuesta creo que 50.000 pesos una edición tamaño de mano. Eh, Eh, o Hermano, sea, sí, yo, es una Biblia que de hecho tiene lo que se llama censura eclesiástica. O sea, un católico promedio en teoría no tendría derecho a tenerla por sí solo, sino que necesita la autorización de su obispo para poder manejarla. O sea, ¿Por qué? hermano, quería hacer un comentario con respecto a la traducción de la Biblia de Nácar Columna. dígame. Excelente, gracias. Hace muchos años, eh, yo estaba en un convento, de hecho, estudié allí 3 años, y la Biblia con la que estudiábamos y recibíamos las clases de doctrina, pues como tal, para poder recibir la preparación como prenovicia, era una Biblia Nácar Colunga, y es exactamente como usted lo está explicando. Nosotros teníamos acceso a esta Biblia porque estábamos dentro del convento, porque nos la habían entregado directamente en el convento y teníamos como un permiso especial, digámoslo así. Estoy hablando de hace aproximadamente 37 años. Estoy hablando más o menos de esa época, imagínense. Y es exactamente como usted dice, así tal cual. Lastimosamente, perdí esa Biblia en un trasteo de casa, pues no sé por qué. Se nos perdieron 3 cajas de cosas en un cambio de casa que tuvimos después de que yo me había retirado. Me la habían dejado como un obsequio especial y la perdí. Me dio mucha tristeza porque fue de las primeras Biblias que yo tuve en mi mano y yo la tenía. Ellas me decían que yo era muy atrevida porque yo la subrayaba. Oh, Pues yo cuando estoy estudiando algo, leyendo un libro, me gusta mucho tomar notas, poner cositas como para yo recordar cuando la vuelvo a leer, qué fue lo que me llamó la atención, o como para hacer especies no sé, como que cosas que me llaman la atención que son con mucha connotación. Entonces yo tenía esa Biblia muy rayada. De hecho, me dijeron que por eso me la iban a regalar, porque había sido muy atrevida al rayarla, pero yo en esa Biblia tenía todos los estudios que yo hice a nivel de doctrina, a nivel de, bueno, qué sé yo, todo lo que se estudiaba en el convento para ser una religiosa. mm, Entonces, por eso yo la amaba, yo la ok. amaba y me Eh, costó mucho cuando ya tuve que coger otra y empezar de cero, porque cuando uno abre la Biblia con la que uno ha estudiado todo el tiempo, pues uno ya sabe dónde tiene todo anotado, ya sabe que tiene subrayado, ya va como uno entra a la casa de uno. mm, Pero bueno, sí, quería darles ese aporte. gracias por contarnos su experiencia. Sí, en efecto, claro.
es incluso triste. O sea, esta Biblia, o traducción bíblica, como les digo, es excelente, tanto en la calidad de su traducción como en otros detalles, eh, pero es triste precisamente por lo mismo que lamentablemente un trabajo tan valioso no lo difundan de manera más masiva. O sea, acá en Chile, digamos que para no ir tan lejos, digamos, o sea, se puede encontrar a la venta, pero así de manera muy ocasional. La última que me compré, que como te digo, Marianela, me costó 40.000 pesos en oferta, imagínate. O sea, eso Bueno, creo que más, eso es unos 160.000 pesos colombianos, ¿no? Para que hagan el cálculo. Eh, y estaba, como insisto, en oferta, pero que un trabajo tan valioso, en lugar de difundirlo, básicamente lo escondan. No, sí, insisto, o sea, es todo lo contrario a la gran comisión y todo lo contrario al sentido común, o sea, ya sea en un texto secular como en un texto bíblico. Lo lógico es que si tú sabes lo valioso que tienes, vas a querer difundirlo, pero lamentablemente los amigos católicos aquí, me atrevería a decir que ni la mitad de los sacerdotes católicos en Latinoamérica la tienen. No, ni siquiera la mitad, cuando mucho un tercio, si es que acaso, o siendo generosos. O sea, por ahí si es que la encuentran, probablemente la van a encontrar en alguna tienda de libros usados. De hecho, una de las que tengo yo, claro, la compré en una tienda de libros usados luego de años de estarla buscando. Y la otra la que compré, pero como les digo, de tamaño de mano y me costó un dineral. Ahí tuve que estaba a punto de comenzar a cobrar diezmo, pensaba yo, para poder pagarla. Pero bueno, bueno, yo creo que ese hecho de que sea tan difícil de encontrar nos trae a colación la misma época de Lutero en la que el común y corriente de las personas no tenía derechamente acceso a la palabra de Dios, excepto los curas, todos los que estaban insertos dentro de la Iglesia Católica de aquella época, y gracias a Lutero fue que se masificó a la traducción y al querer ver como misión mostrar la palabra del Señor. Y es como una característica, al parecer, de la Iglesia Católica, de reservar digamos, mucha han pasado los información. siglos, pero el ADN no ha cambiado mucho, digamos, eso Exacto, diría yo. O sea, como que en la práctica, la idea de que la difusión bíblica sea el fuerte de ellos, eh, no, obviamente eso es una idea que todavía no se les pasa por la mente. no. Y si se trata de otra traducción, para no perdernos darte una pertinente respuesta, eh, disculpa, Moisés nos escribe que tiene una aplicación que tiene dentro de las diversas traducciones la Nácar Colunga de 1944. Sí, creo que la última revisión se la hicieron el año 83, por ahí más o menos. Sí. De hecho, por cierto, se llama Nácar Colunga por el nombre precisamente de Eloíno Nácar y Gilberto Colunga, si mal no recuerdo, que eran dos biblistas, lingüistas de alto nivel católicos. O sea, es que después de todo hay que pensar lo siguiente. Los amigos católicos podrán creer todas las herejías que nosotros podamos decir, pero no se les puede criticar su nivel académico actualmente. Porque de hecho, para dar otro ejemplo, la otra gran traducción, que esa sí es medianamente un poco más o menos difícil de encontrar, que creo yo es la que le sigue en calidad de traducción, es la llamada Biblia de Navarra. Con ese nombre se llama. Que también es una muy buena traducción, que se tradujo en la ciudad, como lo dice su nombre, de Navarra, o más bien en la Universidad de Navarra. No sé si alguno de ustedes recuerda qué orden católica surgió en la ciudad de Navarra. España, obviamente. Los jesuitas, No. no, no, no sé. El No. nunca bien ponderado Opus Dei. Ah, Y por lo tanto, imaginarán que si los católicos Opus Dei, con los fundamentalistas que son, y quieren tener un trabajo propio como una traducción bíblica, no van a hacer una cosa a medias tintas. no, Y insisto, es no tan cara, pero tampoco digamos que es una Biblia como para comprar masivamente para usar en una parroquia, de ninguna manera.
No sé, yo creo que en dinero chileno actualmente debe costar unos 25.000 pesos, por ahí. La de tamaño, la de tapa de cartón, ¿no? Ni hablar la de tamaño formal. Pero insisto, son trabajos en general, las traducciones bíblicas, muy eruditos, muy doctos, muy delicados y prolijos. Que, claro, hay algunas notables excepciones, porque la típica traducción que utilizan los católicos es la llamada Biblia Latinoamérica, que todos le dicen Biblia latinoamericana, pero se Mm. llama Latinoamérica, si se fijan bien. Pero esa sí es una pésima traducción. En su calidad, así como en la cantidad de versículos que mutila o que cambia. O, por ejemplo, un error, pero gigantesco que tiene esa traducción es cuando traduce en las bienaventuranzas, dice, todos nosotros la conocemos como corresponde, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Ok, pero ellos la traducen inexplicablemente, no sé con qué intención, tal vez como para fomentar la teología de la liberación. Dice, bienaventurado el que tiene el espíritu del pobre. O sea, da a entender que el pobre, económicamente hablando, por el solo hecho de ser pobre, tiene un espíritu digno de imitar. Se dan cuenta que es muy distinto a lo que nos dijo Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu. Que no En este caso, digamos, el orden de los factores vaya que altera el producto. Yo diría que esa es una excepción, eh, digamos, o sea, pero como les digo, una traducción muy, muy mala. Yo no sé, me sorprende que sea tan masiva, eh, pero en general, como les digo, el grueso de las traducciones católicas no son para nada dignas de despreciar. No, son en general muy buenos trabajos que no son más difundidos porque, como la misma hermana Marianela lo comentaba, evidentemente a los católicos nunca les ha llamado mucho la atención la difusión bíblica de manera masiva. De para hecho, nada. por cierto, acotar que si pude comprar esa nácar Colunga acá cerca de mi casa, de hecho, es en una librería católica, en efecto, o bueno, más que librería, tiene todo, qué sé yo, ánimas, los cirios, cosas propias del aparataje católico, pero que pertenece a particulares. No, no es que sea una librería que el obispado de Temuco, en mi caso, haya abierto para vender literatura. No, eso, o sea, y la mayor parte de estas Biblias las venden, como les digo, en, en libros Comercio particular, de sí, tipo en particular. particular, No, no, sí, no que son católicos, obviamente lo son, pero no es sí, que sí, lo hagan en nombre de la o bajo que las órdenes pertenecen a la iglesia, no de la, pertenecen a la iglesia, de la claro. Iglesia Católica, claro. Oye, Andrés, Sí, a propósito de comentarnos que hay algunas que no son para nada recomendables quizás leer, tú con tu expertise, conocimiento, ¿nos recomendarías a nosotros alguna traducción en específico? a ver, en nuestra iglesia ya está instalada la Reina Valera 60, y la verdad Sí, que recomendaría no salirnos de ahí, o sea, eh, no veo motivo para que eso cambie. O sea, me gusta, yo en lo personal, para mi uso, insisto, personal, el cual no pretendo imponer ni siquiera insistir a nadie, utilizo más la Reina Valera 1909, pero sé que tiene un lenguaje mucho más, como dirían algunos, anacrónico, eh, eh, y que por lo tanto es un tanto más inaccesible para el común de la gente. Pero en vista de que ya existe la Reina Valera 60, que ya está instalada en nuestras iglesias, no veo motivo por el cual debiésemos pensar en utilizar o reemplazar otra. O sea, sí creo que deberían difundirse la Reina Valera 909, pero no, digamos, no considero que sea malo no utilizarla. Pero sí creo que es un excelente texto para el cual utilizar eventualmente para promover la gente que quiere comparar un poco. Y además que la principal de las diferencias se da por sobre todo en el estilo del vocabulario.
Tal vez hay algunos versículos que la 909 es un poco más clara doctrinalmente, pero insisto, no recomendaría que no se entienda mal, ni remotamente recomendaría salirnos de la Reina Valera 909, perdón, 960. Si 60. alguien me dijera, ¿sabe qué? Queremos comenzar a difundir la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, no les diría, no, cuidado, ahí no, hasta ahí nomás llegamos. O sea, porque ahí sí ya hay problemas sustanciales de traducción que los vamos a ver con detalle la próxima semana. Y no son pocos, por cierto. O sea, debo reconocer que mi seguimiento a la Reina Valera 909 es una cuestión de gusto personal. Eh, Claro. desde que la conozco me ha gustado. Aprendí a leer con ella, de hecho. Se me enseñó, hasta el día de hoy tengo la Biblia que le pertenecía a mi abuelo, con la cual mi familia me enseñó a leer. Pero, insisto, es una cuestión por sobre todo de gusto, pero es distinto ya si entramos a hablar de otros tipos de traducciones, comillas, modernas. A ver, Moisés nos pregunta, ¿qué traducciones católicas en español en su orden después de la Nácar Colunga, cuáles son más eruditas como segunda? A ver, ¿cuáles serían las? De hecho, hay una que yo diría que es mejor que la Nácar Colunga, pero que es casi nula su difusión, casi nula, que es la Cantera Iglesias. Yo ni siquiera he logrado verla en PDF, ¿no? Ni siquiera eso, pero siempre he escuchado y los pocos versículos que he leído de ella se me ha dicho que es el lenguaje y la calidad de traducción más docta que existe en la Biblia en castellano. Después de la Nácar Colunga, como lo decía, yo pondría al mismo nivel la que se llama Bover Cantera, pero esa también. Pensar en encontrarla es un idílico, o sea, no algo de tiempo dedicado a este tema, como se podrán El imaginar, descubrimiento sería. pero nunca la he logrado ni siquiera ver así que alguien, o sea, la he visto en PDF, sí, pero no, lamentablemente no circula. Es más, me atrevería a decir que a diferencia de la nácar Colunga, que aunque sea caro, pero se imprime, no, la Weber Cantera no. Y de ahí, como les digo, seguiría la reina, de las que se pueden encontrar, la Biblia de Navarra. Las otras, no sé, como que están en una especie de nebulosa de las que podrían considerarse buenas, pero como les digo, si hay una que no recomendaría por lejos, la, eh, la que les decía recién, perdón, Dios, La, perdón, inter- ay, qué vergüenza. la Ah, internacional, no, traducción no, la internacional. católica, la Latinoamérica, insisto, esa la desecharía, la Sí. desecho de plano. Sí, O sea, perdón, Latinoamérica. no, o sea, insisto, no voy a ser un hereje vaticano como para estar prohibiendo cosas, pero, o sea, si lo que usted quiere es estudiar, profundizar un poco más el conocimiento bíblico, tenga por seguro que la Biblia latinoamérica no le va a servir. Hay una traducción también, hablando de traducciones comillas malas, que se suele creer que es católica, pero tristemente es un trabajo evangélico, que es la Dios habla hoy, o la Biblia popular, como le llama en algunas portadas tiene, que fue muy, muy conocida y popular durante los años 80, tanto en iglesias católicas como en las iglesias evangélicas. Eh, Ni siquiera, no, cuidado, eh, la Dios habla hoy no es ecuménica, su traducción fue netamente evangélica. Lo que pasa es que fue un intento bastante ingenuo, creo yo, de que las familias católicas, más que las personas y las parroquias, las familias católicas, se acercaran al texto bíblico. Y se difundió mucho, pero finalmente pasó exactamente todo lo contrario. Y en las iglesias evangélicas, insisto, en los años 80, principios de los 90, era muy popular encontrarla, la Dios habla hoy. Y esa también, o sea, fue tal vez de las primeras, o la primera Biblia traducida al castellano que llena de mutilaciones, palabras cambiadas, que algunos, lamentablemente, esa línea de trabajo no ha menguado, sino totalmente todo lo contrario, ha crecido. No, o sea, pareciera que la moda hoy en día es tener la traducción más mutilada posible.
la traducción con más cantidad de palabras posible. Incluso, tristemente, la Luther Bibel en alemán. Se le hizo una última revisión el año 2017. Me imagino que por la pompa y la ceremonia de cumplir los 500 años allá en Alemania. Pero también, además de varios versículos mutilados que me dio el trabajo de revisar, por ejemplo, todos los versículos que tienen que ver con la inmoralidad sexual, o mejor dicho, que tienen que ver con, por ejemplo, con la homosexualidad, cosas así, en vez de hablar de, o sea, cambian, mitigan mucho el vocabulario. Eh, o por ejemplo, para no caer como tan duros, como tan pesados, como decimos acá en Chile, por ejemplo, cambiaron la palabra infierno por condenación eterna, al estilo testigo de Jehová. Se darán cuenta que es muy distinto hablar de la condenación, o perdón, de la destrucción eterna al castigo eterno o al infierno eterno. El infierno es algo que se mantiene, que existe. En la destrucción, uno simplemente desaparece. Pero básicamente aquí apunta eso a que el infierno eterno como tal no exista. Y sí, como nos comenta Moisés, en efecto, la Dios habló y suele ser bastante barata, muy difundida, y claro, también cayó en las garras del Vaticano y de la CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. ¿Por qué? Porque así como existe en versión comillas evangélica, con el mismo orden de los libros, todo lo que trae la Reina Valera, o cualquier traducción evangélica, existe también una que tiene, la tengo a mis espaldas de hecho, una que trae el timbre y la autorización, el imprimatur, como se le llama, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. O sea, como que tratan, diríamos hoy en día, de quedar bien con Dios y con el diablo, con el Vaticano y con los herejes evangélicos, una cosa así. Eh, no sé en el resto de Latinoamérica, en Chile ha disminuido bastante su difusión, precisamente por su fama de ser una traducción ecuménica, pero insisto, originalmente no era para nada ecuménica, era un trabajo netamente hecho por evangélicos. Pero insisto, ¿cuál es el motivo por el que llevaron a cabo toda esa cantidad, no sé, escandalizante de mutilaciones? Y bastante fáciles de cotejar, o sea, no es que haya que indagar mucho. Hay documentos gigantescos con esos en donde ustedes pueden revisar. ¿Por qué hicieron eso? La verdad, no sé, me pasa. Trato de imaginarme una justificación para eso. La verdad que no encuentro ninguna. No, simplemente dirían algunos maldad. Aquí, por cierto, poco antes de terminar, esta es la King James impresa por la Sociedad Bíblica Trinitaria en Londres. Esta tiene algo que es fundamental para los seguidores de la King James, lo que está a mano derecha, que es la epístola dedicatoria, precisamente en donde los traductores de la King James le dedican y agradecen el trabajo al rey James de Inglaterra en aquella época. Imagínense, al más alto y majestuoso príncipe James, por la gracia de Dios, rey de Gran Bretaña, Francia, eso no creo que le haya gustado mucho a los franceses, Irlanda, defensor de la fe. Y lo más curioso es que da el título defensor de la fe, eso es algo paradójico, porque ¿quién le dio el título de defensor de la fe a los reyes ingleses? ¿No lo recuerdan? El mismo Papa, cuando el Papa, o perdón, cuando Enrique VIII, recuerden que él originalmente no adhirió a la Reforma, entonces el rey o Enrique VIII, seguramente como una muestra, o sea, como una jugada estratégica, claro, eh, repudió a Lutero originalmente. Y de hecho, entonces ahí la respuesta del Papa, no recuerdo, no fue León X, fue Julio, el siguiente, Julio, no recuerdo el número, Julio VI creo que era, le dio como de regalo el título de defensor de la fe. Pero, ahí muy astuto don Enrique, él con unas generosas donaciones, obviamente, logró que ese título fuera no solamente para él, sino para cualquier rey de Inglaterra. Obviamente, nadie se contaba en el Vaticano con que
iban a convertirse en protestantes finalmente los miembros de la Iglesia de Inglaterra, obviamente. Pero por eso entonces quedó el título aquel, Defensor de la Fe. Curiosamente, un título propio del jefe de la Iglesia de Inglaterra, que es el rey o reina de turno, pero que fue entregado por el mismísimo Papa. Bueno, a ver, por la hora, yo creo que, no sé, a menos que haya alguna otra pregunta, preferiría que siguiéramos la próxima semana para no extendernos demasiado tiempo. ¿Algún comentario, hermana? ¿Hacer otro? Yo quería hacer un comentario, hermano. Dígame. La percepción que tengo con todo esto que he escuchado de las explicaciones que usted ha dado a través de los tiempos es que Satanás ha sido muy sutil al mandar esos dardos contra la voluntad del Padre, porque finalmente sabemos que la Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y viéndolo desde este punto de vista, pues él muy sutilmente ha utilizado a ciertos personajes a lo largo de la historia, a lo largo de la historia del mundo, para ir cambiando las cosas a manera que le queden acomodadas a bien para él. Y, y como siempre, como burlón, como mentiroso que es, dejando ver cosas que no es lo que realmente eh, quiso decir Dios o quiso decir Jesús, o quisieron o quiso decir Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo que le dio a los hombres que, valga la redundancia, inspirados por Dios, escribieron este libro en resumidas cuentas. Ha sido muy sutil y pienso que a esto es a lo que se debe que hayan esas abreviaciones, que quiten palabras, que recorten versículos, porque es que la misma palabra lo dice, o sea, hay ya que le quite una coma, que le ponga una coma a lo que... Entonces, tristemente, pues, vemos esto, pero para la gloria de Dios también vemos que prevalece por encima de lo que sea el bien y no el mal, y aquí está usted para darnos evidencia de esto al decirnos toda la trayectoria de todo lo que nos ha estado explicando. Mis respetos para usted con esa cabeza tan bien puesta, todo lo que tiene contenido en su cabeza, de estudios, de indagaciones, de investigaciones, de lecturas. No todas las personas tienen el carisma y tienen ese don para, para estudiar tanto y sobre todo estudiar este tema, porque es que habrá muchos eruditos y muchas personas que sean unos magíster para lo cultural o para lo histórico, pero que se metan con lo espiritual, que se metan con la palabra de Dios, pues ya prácticamente no lo saben y que le expliquen a uno todo con esa, con ese conocimiento, con esa capacidad de constatar lo que están diciendo. O sea, uno se siente seguro cuando le escucha hablar a usted de lo que uno está escuchando y bueno, darle las gracias a Dios por eso, porque de verdad que ya no se ven de estas personas. Muchas gracias. No sé si soy digno de tanto elogio, pero tristemente sobre lo que usted comenta de que el enemigo ha sido muy astuto, o sea, yo diría que además de lo que usted comenta, ha sido muy astuto y muy hábil en su labor. ¿Por qué? Porque las principales o los principales ataques al principio rector de la reforma, ya sea la reforma luterana, la reforma calvinista, la reforma anglicana, el principio rector siempre fue el mismo, sola escritura. Pero nadie ha atacado más el concepto de la sola escritura y de la infalibilidad bíblica. Y otro concepto no menor, que es el de la preservación de la palabra. Pero nadie ha atacado esos conceptos más que los teólogos protestantes. O sea, todos los grandes herejes, lamentablemente luteranos, todos son, insisto, los que niegan la resurrección de Cristo, por lo tanto niegan el texto bíblico,
niegan la infalibilidad de la escritura. O sea, la herejía que ustedes quieran ha surgido dentro del mundo mal llamado evangélico o protestante, incluso, como les digo, o sea, luterano. El ejemplo más grande que se me viene a la mente es, por ejemplo, el del hereje, que fue lamentablemente hasta teólogo, tanto teólogo como pastor luterano, en alemán Rudolf Bultmann. Por eso yo siempre digo que el día en que me compre una rata para tener de mascota, se va a llamar Bultmann. Eh, Alguien me decía, pero como es tu mascota, la vas a querer, sí, pero no por eso deja de ser una rata, ¿no? Eh, pero sí, lamentablemente, o sea, el enemigo supo inmiscuirse dentro o atacar desde adentro, corroer desde adentro y no desde afuera. Entonces, claro, este tipo de herejías fueron entrando de a poco, pero cuando las tenían ya multiplicadas en las iglesias, gracias a Dios en la nuestra no, resulta que ya era un tanto tarde para que la gente diera marcha atrás en las herejías que la gente creía. Entonces, en ese aspecto, digamos, gracias a Dios, así, si bien obviamente con otras iglesias tenemos nuestras diferencias, pero así como los luteranos tenemos un ala hereje, bueno, los calvinistas también la tienen, pero también, o sea, en ese aspecto yo diría que los calvinistas, gracias a Dios, han hecho mucho trabajo positivo en el sentido de mantener el concepto de la sola escritura y de la infalibilidad de la escritura. Hay que reconocer que, insisto, no estoy diciendo que creamos lo mismo plenamente, pero sin duda, precisamente ahí, disculpa, no lo había comentado, pero lo que Moisés nos lo escribía recién. La iglesia Castillo Fuerte, pero creo que a lo que te refieres a la iglesia presbiteriana fundamentalista, claro, ellos siguen la Reina Valera 909, pero ellos, claro, no se mueven al igual que nosotros del concepto de la sola escritura. Insisto, la diferencia con ellos es que nuestras diferencias doctrinales parten, tanto para ellos como para nosotros, de la escritura misma. El problema es que ellos obviamente llegan a ciertas conclusiones distintas a las nuestras, pero ninguna herejía tampoco. Pero no es que ellos, a diferencia de buena parte de los luteranos, buena parte de los calvinistas y de las iglesias más tradicionales, lamentablemente, para ellos simplemente la Biblia es un libro de liturgia, así como van las cosas. Así como en la época de Lutero, el único libro al que se tenía acceso era los salmos, pero no era porque le pasaran los salmos a los sacerdotes con la intención de que lo estudiaran, sino para qué, para utilizarlo como un libro de cántico, como una especie de himnario, pero no un texto sagrado. Y como lo decíamos, o sea, lamentablemente esa destrucción eh, ha sido muy efectiva, lamentablemente, yo creo, no me atrevería o sea, diría que no creo que lleguemos a la mitad de los que se dicen ser herederos de la Reforma, eh, a ser personas que realmente crean en el principio de la sola escritura o algo similar, tristemente. Insisto, en ese aspecto, digamos, ha sido muy efectivo el trabajo del enemigo y gracias a Dios, por otro lado, no ha sido una labor que haya sido exitosa en nuestra iglesia. Digamos, en ese aspecto, solamente hay dos alas del luteranismo que adhieran a dicho concepto sin omitir nada, que es el Concilio Luterano Internacional, que su iglesia más famosa es el Sínodo de Missouri, y obviamente el CELC, la Conferencia Evangélica Luterana Confesional, de la cual tal vez saben algunos, yo tengo el honor de ser parte de su directorio educacional desde hace 2 años. Pero más allá de eso, la Federación Luterana Mundial es, como fuente de herejía, lamentablemente, es una alcantarilla abierta. No, o sea, no son contados con los dedos los teólogos de alto nivel que puedan surgir en Alemania que no podamos tildar fácilmente de herejes. O sea, que un luterano, digamos, biblista, teólogo, luterano, alemán, es básicamente sinónimo de herejía. Son muy pocas las excepciones, tristemente, que existen a eso. Bueno, de no ser algún otro comentario, te cedo la palabra, Marianela, para que cierres
Y como lo decíamos, quedamos entonces invitados para la próxima semana a la misma hora. Tienes tu micrófono apagado, Mariana. Agradecerle a la hermana Anita, al hermano Moisés, no sé quién más está. ¿Alcanzó a entrar Yuri? Insistió, ¿no? Pareciera que no. Está Catherine. No. Ah, Catherine, que es la hermanita Rocío. Agradecerles la asistencia, espero que haya sido de provecho, va a quedar grabada la clase, se va a publicar para repasarla si así lo desean y dejarlos invitados para la próxima parte, muy interesante seguramente como lo ha sido esta exposición. Y a ti, Andrés, agradecerte nuevamente tu disposición, tu tiempo, las ganas y bueno, todo el conocimiento que a borbotones nos entregas, que se agradece, realmente se agradece mucho porque la verdad es que yo en lo personal siempre estoy aprendiendo, yo soy súper ignorante de estos temas y la verdad es que yo creo que ir aprendiendo un poquito para ir entendiendo más todavía en términos generales qué es lo que rodea nuestra doctrina y nuestra fe. Así que muchas gracias a todos y nada, pues bendiciones, que el Señor los acompañe y hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bueno, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Nos encontramos. Ahí confirmamos si es la próxima semana, no sé, ahí lo conversamos dentro. Ahí, Ahí lo conversamos y yo les aviso a los hermanos. ok. Pero como les digo, Bendiciones. queda literalmente incluso un poco más de la mitad de lo que vimos hoy. Así que, bueno, Dios les bendiga y un gusto haber participado. Gracias por la invitación. Nos No, vemos. gracias. Gracias, Adiós. muchas gracias. Cuídense. Buenas noches. Feliz noche. Adiós. Feliz noche.